Ok, buenas noches. Bueno, vamos a seguir con Introducción a la Sabiduría de la Kabbalah y vamos a ver el siguiente punto. Dice así, contactándonos con lo bueno. Veamos qué nos quiere decir el Rab con esto. Aprendimos, dice el Rab, hasta ahora, que el Creador nos creó para beneficiarnos y que en el camino hacia lo bueno se van revelando aparentemente estados malos. Comprendimos que si nos referimos a los estados, entre comillas, malos que se revelan, como promovedores hacia la meta, veremos que también ellos son buenos. Dijimos, dice el Rab, que justamente lo malo que se revela en cada situación es lo que nos promueve al próximo estado de desarrollo, según lo vimos allá arriba anteriormente. Y si lo descubrimos antes, esto es muy importante, y si lo descubrimos antes, podremos acelerar los estados de nuestro desarrollo espiritual. Es una curiosa habilidad del trabajo cuidadoso, del esfuerzo interno y del estudio. Descubrir antes aquellos estados por los que vamos a pasar. Bueno, después de todo, dice el Rab, esto no nos queda otra cosa por hacer que aclarar qué es lo malo para poder reconocerlo y acelerar el desarrollo. Y así encontramos que la intención con el fin de recibir, pues es lo malo que nos impide descubrir lo bueno. Es muy simple en el sendero de la Kabbalah, simple en palabras, ¿eh? Hay que siempre verificar en tus sensaciones, en el camino, en las relaciones, en los sentimientos, en tus pensamientos, etcétera, etcétera, definir bien el fin de recibir para poder cambiar la intención. Si ante estas cosas no puedes definir bien el deseo de recibir para ti, vas a empezar a chocar. No vas a poder cambiar la intención, no te vas a hacer hábil en entender qué es lo bueno y qué es lo que te va a andar retrasando. Entonces, en el trabajo interior, en el trabajo que haces y en la relación que tienes con lo que aparentemente está fuera de ti, que es la realidad, con todo lo que hay que reconocer el deseo de recibir en cada momento para poder aplicar el cambio de intención. Esta es una pista muy importante que debemos de seguir los que presumimos que andamos en el camino del sendero espiritual. Bueno, seguimos leyendo. En esta parte de la lección, dice el Rab, esclarecemos la manera de llegar al reconocimiento del mal. O sea, ¿cuáles son las acciones que debemos realizar para identificar el mal que nos impide llegar al bien? Antes de arremangarnos y ponernos a trabajar interiormente, es importante que conozcamos uno de los principios básicos
del trabajo interno del individuo. Hablando del estudio de la Kabbalah. Y cuando tenemos en cuenta esto, vamos a poder entender más claramente qué debemos hacer. Miren ustedes. Dice el Rab en uno de sus artículos, el rabino Baruch Shalom Ashlar, conocido como el Rabash, hijo primogénito y seguidor de Bala Sulam, nos dice una breve y bonita metáfora que ilustra perfectamente el principio que deseamos aclarar. Mucho ojo aquí. Rabash escribe lo siguiente, que cuando la casa está a oscuras, no se ve en ella suciedad alguna. Solo cuando se enciende la luz puede verse la suciedad. Ejemplo sencillo para un principio sencillo, dice el Rab. Es decir, para reconocer el mal, debemos referirnos al bien. Para reconocer el mal, debemos referirnos al bien. No podemos ver el mal, es decir, la suciedad, sin un poco de bien, sin un poco de luz. Al igual que el ejemplo del Rabash, dice el Rab, también nosotros nos encontramos en una habitación a oscuras y también nosotros debemos encender la luz para poder descubrir la suciedad, entre paréntesis o entre comillas, la suciedad que hay en ella. Como un agujero negro que aspira toda la realidad que lo rodea hacia una oscuridad completa en su interior. Así, la intención con el fin de recibir atrae a toda la realidad que está fuera de nosotros hacia el espacio negro que se encuentra en nuestro interior. Y para identificar la intención con el fin de recibir que nos dirige desde adentro y nos impide lo bueno, debemos atraer dentro de nosotros un rayo de luz. Solo en relación con la luz podremos discernir la intención que se le contrapone. ¿Qué es un rayo de luz? Esto que estamos haciendo. El maestro, los amigos y el estudio. Sigamos leyendo. Dos potentes herramientas nos fueron otorgadas para alumbrar la oscuridad de nosotros, la luz que reforma y la influencia del entorno. La luz que reforma es en realidad lo bueno que nos ilumina desde nuestro estado espiritual corregido. Pero mientras no estemos corregidos, esta iluminación por fuera de nosotros y actúa en nosotros de diferentes maneras para acercarnos a la corrección. A esta luz se refiere el Rabash cuando escribe que debemos encender la luz para poder ver la suciedad. La luz que reforma la vemos cuando estudiamos, cuando estamos pegados al maestro siguiendo sus consejos. Y por supuesto, cuando percibimos a la parte de afuera
para darnos cuenta cuál es nuestro reflejo, que son los amigos que tienen ese mismo interés. Es esto encender la luz. No hay otra forma. Dice Rab lo siguiente: cuando leemos los libros de los cabalistas sobre nuestros estados corregidos y anhelamos descubrirlos, sentirlos en la realidad, pues nuestras ansias por descubrir la espiritualidad atrae hacia nosotros una iluminación especial de la espiritualidad. Y esta iluminación especial de la espiritualidad nos muestra cuán lejos podemos estar de esa espiritualidad. Aparentemente, dice el Rab, pareciera que salimos perdiendo. Queríamos luz y recibimos obscuridad. Pero, como explicamos ampliamente en la parte anterior, justamente la revelación de la oscuridad en contraposición de la luz, ya sabemos qué es la luz, esa revelación o esa situación de estar en la oscuridad y prender la luz de repente es lo que nos hace avanzar hacia el próximo estado. Y esto es el proceso exacto para el reconocimiento del mal. Porque vas camino a la revelación del bien. Esto es muy sutil, pero es muy exacto. No debemos de temer, dice el Rab. Por lo tanto, si el estudio nos lleva a la revelación del mal, a la sensación de alejamiento de los demás, a las dudas y desacuerdos, porque precisamente por sobre todos estos obstáculos construimos un deseo mayor, un anhelo mayor y más fuerte por la espiritualidad. Los cabalistas escriben que si uno estudia Kabbalah y el estudio lo lleva a un estado de satisfacción, no está estudiando Kabbalah. Realmente. La luz que nos ilumina durante el estudio debe desarrollarnos, despertar en nosotros nuevas carencias para una mayor conexión con el atributo de otorgamiento. Y recuerden esto, dice el Rab, una nueva carencia es la oportunidad de renovación, de desarrollo y de revelaciones. Todo lo que se pide de nosotros es la carencia correcta. ¿Cuál es la carencia correcta? El pedido de la conexión. Correctamente hablando desde el punto de vista de la Kabbalah. El pedido de la conexión. El comienzo de su trabajo del hombre, dice el Rabash, es el reconocimiento del mal. Es decir, que el individuo le pide al Creador sentir cuán malo es el deseo de recibir. Y por lo tanto, te das cuenta del mal que te está invadiendo.
Y este conocimiento de que el deseo de recibir se le llama mal, solo el Creador puede hacérselo sentir. Solo el otorgamiento puede hacérselo sentir. Puede pedir luego que cambie el deseo de recibir y le dé a cambio el deseo de otorgar. Punto. Pero esto es en el interior de cada uno de ustedes. Y hay que estar alerta, porque en cualquier momento hay que poner a funcionar el deseo de otorgar. En cualquier momento, aparentemente no es así, aparentemente se refiere a otra cosa, aparentemente se refiere a situaciones distintas. No, no es así. En cualquier momento y en cualquier estadio aparece la revelación para que cambies el deseo al deseo de otorgar y lo hagas en automático. Pero si aparece y no lo reconoces, no avanzas ni un milímetro. He visto situaciones en donde no se reconoce y se enoja la gente. ¿Y por qué es esto? Yo soy así, yo soy asá. ¿Y por qué aquello? No entienden que está apareciendo eso para que cambien el sentido al deseo de otorgar. Situación muy común en el sendero de la Kabbalah. Si no, no avanzas nada. Puedes estar años, puedes estar toda la vida. Pero si no eres capaz de esto, no avanzas. No puedes reconocer el mal. El mal cuando se revela en ti. Porque ahorita lo estamos reconociendo. Sí, pero eso es nada más la información. No, no. Reconocerlo es que tú lo estás sintiendo en ese momento y haces el cambio. Eso es reconocer el mal. Porque ahorita decir, no, y sí, ya lo reconocí, uy, qué bien. No, 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 eso no es reconocer el mal. El maestro está haciéndotelo ver nada más para que tú lo apliques en ti, en tu trabajo interior. Y entonces sí, empiezas a dar pasos. Bien, seguimos. Otra herramienta importante para el trabajo con el reconocimiento del mal es el entorno espiritual en el cual actuamos. O más precisamente, dice el Rab, la influencia del entorno sobre nosotros. Lo bueno que debemos atraer a nuestro estado para esclarecer lo malo en relación a él no es solo la luz que reforma, sino también la importancia que le damos al atributo de otorgamiento. Si no le estás dando importancia al atributo de otorgamiento, porque tu entorno no es del atributo de otorgamiento, pues peor tantito.
solo elevando este atributo, solo elevando este atributo a la cima de nuestra escala de valores, es decir, inaugurando en ti un nuevo valor por encima de todo, que es el de dar, solamente así podremos percibir la división como mala. Si al deseo de otorgar no le das ningún valor importante sobre la realidad, pues va a llegar el momento en que lo vas a reconocer en el estudio que hacemos, en la lección que oyes del rap. Pero en ti, nuevamente en ti, está la situación de darle valor a esa situación, de preguntarte en el momento en que estás sintiendo, en el momento en el que estás relacionándote con cualquier situación de la realidad y reconoces el deseo de recibir y tienes en tu escala de valores el otorgamiento, en ese momento vas a trabajar internamente. Si hay alguien que en este momento me preguntara qué es lo que debo de hacer en principio para iniciar el camino en el sendero espiritual, le diría las dos primeras cosas que necesita. La información que te la da el maestro, los libros y el entorno, y el reconocimiento del mal. Es lo de principio. ¿Cuánto tardes en esto? Es lo que vas a tardar en iniciar el sendero de la Kabbalah. Y no puedes hacerlo en días, ¿eh? Normalmente ni siquiera en años. Te lleva un buen periodo de tiempo de tu vida entender esto. ¿Por qué? Porque somos muy tercos. Porque el deseo de recibir para sí mismo es terco. Y tenemos un grosor muy fuerte respecto del deseo de recibir. Pero así se inicia esto. Sigo leyendo. Bueno, lo bueno que debemos atraer a nuestro estado para esclarecer lo malo en relación a él no es solo la luz que reforma, sino también la importancia que le damos al atributo de otorgamiento, dice el Rab, y repito. Así que, solo elevando este atributo a la cima de nuestra escala de valores, podremos percibir la división como mala. En la medida que valoremos el atributo de otorgamiento, reconoceremos la división como mala. Ahora bien, el instrumento más efectivo para elevar la importancia del atributo de otorgamiento, pues es el entorno. Todos somos animales sociales y todos estamos influenciados por la opinión social. Si organizamos a nuestro alrededor un entorno que eleva el valor de otorgamiento, no tendremos más remedio que valorar ese atributo. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Pues estamos valorando el atributo de otorgamiento. Lunes, miércoles, jueves.
Los viernes no, porque estoy valorando el atributo de la recepción. Igual el fin de semana. Estoy valorando el atributo de la recepción. Pero los lunes, los miércoles y los jueves valoramos el atributo de otorgamiento. ¿Es suficiente? No lo sé. Para ustedes debe de serlo. Y entonces empiezas a valorar tu situación y lo que estás haciendo al respecto para el atributo de otorgamiento. ¿Es suficiente? Pues está bien. ¿No es suficiente y ahí la llevas pasando? Bueno, pues entonces en lugar de dar 2 pasos, darás un medio paso. Y así te la llevas despacito. Una vida, 2 vidas, 5 vidas, lo que sea. Así exactamente influyen sobre nosotros las agencias de publicidad. Un nuevo producto sale al mercado, nadie lo necesita, pero todos comienzan a hablar de él. Al principio escuchas y sonríes, luego escuchas y te callas. Más tarde comienzas a interesarte y finalmente lo adquieres para ti. Y como ocurre con lo material, ocurre también en lo espiritual. Solo que el entorno espiritual en el cual nos desarrollamos puede elevar la importancia del valor espiritual sobre el material. Ninguno de nosotros puede hacer esto por sí mismo. En serio, no se puede hacer solo. Y menos aún cuando la espiritualidad o el atributo de otorgamiento es contrario a nuestra naturaleza y muchas veces es percibida como oscuridad. Y ahí entra nuestra terquedad. No, son 7 días a la semana, con que yo trabaje 2 días a la semana y los otros 5 me voy hacia lo material. Y así vamos caminando. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que sientas una carencia mayor o hasta que te des cuenta, bien, por algún motivo, de que hay una luz y verdaderamente te estás fijando en el suelo y estás viendo el tamaño de oscuridad y lo que estás pisando en esa oscuridad. Bueno, para finalizar, dice el Rad, aclararemos la relación que hay entre no hay nada más que él. ¿Se acuerdan? De que todo inicia con el no hay nada y más que él y el reconocimiento del mal. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Si se preguntaron en qué punto se cruzan el trabajo del reconocimiento del mal con lo que representa la frase de no hay nadie más que él, aquí está la respuesta. Cada vez que la espiritualidad se revela como obscuridad, como falta de deseo de estudiar la sabiduría de la Kabbalah, y no me digan que no es así, como falta de deseo de estudiar la sabiduría de la Kabbalah, a todos nos sucede, ¿eh? Como una indiferencia a la idea espiritual o una dificultad mundana que nos impide ocuparnos
de la sabiduría de la Kabbalah, antes que nada debemos atribuir todo esto a una sola fuerza que nos envía todas las situaciones en nuestras vidas, porque no hay nadie más que Él. El problema de desinteresarnos de los 7 días, 4 de la sabiduría de la Kabbalah o lo que sea de la sabiduría, parecería que es tuyo, parecería que tú lo decides, parecería que te llama más el deseo de recibir, parecerían mil cosas, pero recuerda que solamente hay una fuerza, no hay nadie más que Él. Y si recordamos de dónde proviene todo y nos preparamos correctamente en pos de la meta, que en su nombre nos fue enviado el obstáculo. Es decir, esa apatía o esas ganas o esa decisión que tú tienes de tanto de la sabiduría de la Kabbalah y tanto del deseo de recibir, no lo estás manejando tú, está siendo manejado. Esa apatía por la sabiduría de la Kabbalah o esa decisión de no estar dentro de la sabiduría de la Kabbalah en ese momento o tal día, a tal hora, no es tuya. Aparenta ser tuya. Y dices tú, yo lo decido, yo tengo mucho trabajo, yo tengo que hacer esto. No es así. El obstáculo fue enviado desde arriba. ¿Y por qué fue enviado desde arriba? Para que madures tu deseo por la espiritualidad. Pero si no maduras tu deseo por la espiritualidad a pesar de esos obstáculos, pues entonces se achica aún más el camino del sendero. Los pasos que vas dando en el camino del sendero, pues se van achicando aún más. Y entonces parece que vas caminando de a gallo gallina en lugar de pasos normales o correr. No, vas de a gallo gallina. ¿Por qué? Pues porque te llegan los obstáculos y dicen, es que lo decidí yo. No lo estás decidiendo tú. Te lo están enviando para que tú pienses esto y te sobrepongas sobre esta situación. Pero si no te sobrepones, no pasa nada. Simplemente que tus pasos van a ser mucho más chicos. Y la llegada a tu meta va a tardar mucho más de lo que podría tardar normalmente. Si esto sucede, dice el Rab, podremos aclarar con más profundidad qué es exactamente lo que nos molesta, el reconocimiento del mal, y formar en nuestro interior el pedido correcto de la corrección. Todo esto es para ir madurando y corrigiendo las cosas. Y de esta forma, dice el Rab, vamos aclarando el deseo de la espiritualidad,
lo vas aclarando, significa lo vas madurando, lo vas haciendo resistente, sólido, para ir sobre el deseo de la espiritualidad. Y no hay nada que lo rompa. Va a seguir adelante y adelante y adelante. Y no lo va a detener ningún obstáculo si haces lo correcto. Bueno, y de esta forma, repito, vamos aclarando el deseo de la espiritualidad. El trabajo se produce dentro de nosotros por medio del reconocimiento del mal. Y como hemos aprendido en la parte anterior de esta lección, en este trabajo no necesitamos la revelación del mal en la práctica para pasar de un nivel a otro. En resumen, para descubrir el mal, debemos dirigirnos en lo posible hacia el bien. Es decir, para reconocer el mal, debemos estar alertas en que en nuestra comunicación, en nuestra relación con la realidad, hay deseo de recibir para ti mismo, y debes de hacer el cambio en ese momento. Dirigirte hacia el bien. Eso es el trabajo, el principio del trabajo interior. Eso es el principio de caminar en el sendero. Eso es lo que, en principio, al abrir esta puerta, te lleva a las cualidades más profundas, poco a poco. Y al entendimiento, por lo tanto, de situaciones que ahorita no puedes captar respecto de la técnica del sendero de la espiritualidad. Esto es muy importante que quede aclarado perfectamente bien. En resumen, para descubrir el mal, dice el Rab, y repito, debemos dirigirnos en lo posible hacia el bien, mediante la luz que reforma y por medio del entorno. Pero lo que puede sonar como sencillo y trivial, dice el Rab, podría revelarse como difícil de implementar. Es decir, lo decimos, lo leemos, lo discernimos aquí muy fácilmente, pero implementarlo es muy complicado. Pero no imposible, porque si fuera imposible, no lo haríamos. Y si no lo haríamos, entonces ¿para qué estamos leyendo? No, implementarlo es difícil porque vas a actuar en contra de tu grosor, del grosor del deseo de recibir que traes. Es el mal que traemos todos. Sigo leyendo. Hay algo en nuestra naturaleza que nos atrae justamente a ocuparnos de lo malo. Especialmente cuando damos nuestros primeros pasos en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah. Hay algo en el sentimiento de dolor que nos despierta orgullo. Y mientras no estemos corregidos, no podremos negarnos a saborearlo. No siempre es fácil adherirse a lo bueno.
Esto es el primer reto que tenemos. Elevar el valor de la espiritualidad por sobre toda interferencia. Este es el primer gran reto al que nos enfrentamos. Y si anhelamos seguir por el sendero de la Kabbalah, este primer reto debe de ser superado. Y los estudiantes de Kabbalah que llevan años saben a qué me refiero. Saben que no es sencillo esto, que pueden pasar 15 o 20 años y la interferencia sigue. Y no te das cuenta. O si te das cuenta, prefieres seguir con 4 días en el deseo de recibir y 3 días. O 2 días en la espiritualidad y 1 para descansar. Que es exactamente lo mismo de ir a la materialidad. Pueden pasar años, 15, 20, 30 años, y finalmente te va a aburrir porque no consigues nada, pero no consigues nada no porque la Kabbalah no te lo esté dando, sino porque tú eres el necio que no quiere avanzar, que no queremos entender que nos dan estos obstáculos y que hay que saltarlos y que no hay que perder de vista el valor de la espiritualidad por sobre todo tipo de obstáculo y de interferencia. Muy bien. Ok, bastante rudo la lección, pero es que así es esto. En verdad así es. Es rudo el camino de la oscuridad y de repente prender la luz y ver qué está pisando y qué naturaleza tiene la oscuridad. Bueno, el Rab nos pone a prueba y nos pregunta cuáles son los 2 medios para reconocer el mal. Bueno, vamos a dejarla aquí porque ya nos pasamos un buen de tiempo y vamos a decir que la próxima ocasión vamos a leer lo que nos quiere decir el Rab con división moral. ¿Ok? Por lo pronto, este es un buen momento para discernir lo que acabamos de leer y lo que llevamos estudiado en esta lectura desde el inicio. Este es un buen momento de hacer un alto y seguir discerniendo. Bueno, con esto nos vemos para la próxima grabación. Buenas noches. Hasta luego.